Para responder esta pregunta, siempre me gusta dar una información adicional cuyos interesantes datos ayuden a una mayor comprensión de hechos y situaciones. Comenzaré por decirles que los datos de Nimrod encontrados en Génesis se escribieron alrededor del 1500 antes de nuestra era. El idioma empleado fue el hebreo antiguo, cuya forma de escritura mostraba palabras solo integradas por consonantes, con una ausencia total de vocales, como si fuera una forma abreviada de escribir. Otra característica notable es la escasez de palabras que tenía en su vocabulario este lenguaje en sus inicios. Un lenguaje carente totalmente de sinónimos. Por lo tanto, para expresar una idea o para expresar a veces situaciones diferentes, se empleaba una misma palabra. Al tener esta ausencia de vocales, había que leer todo el marco de circunstancias ofrecido previamente para saber si la situación narrada estaba en presente, pasado o pudiese ser la posibilidad de algo que debía ocurrir en el futuro. Por supuesto que no. En la mayoría de los casos, los nombres que se dan a los personajes bíblicos no son nombres, sino que se utilizan adjetivos o calificativos que ofrecen rasgos, características y cualidades de la persona. Por este calificativo usado como nombre, ya sabíamos de antemano si se hablaba de un ser fuerte, valiente, iracundo o hasta su creencia religiosa e intención y pensar de sus padres al escoger el nombre otorgado. Como la misma Biblia es un mensaje enviado de Dios hacia nosotros, el mismo Dios da los calificativos que se emplean como nombres, para así informarnos su concepto acerca del personaje y la postura de este personaje ante Dios mismo. Nimrod es una palabra derivada del verbo hebreo marad, que significa rebelarse. En sí, la combinación empleada nos quiere dar la idea de instar a la rebelión o alentar a rebelarse. Según escritos antiguos recopilados en los tomos de las antigüedades judías, se recoge que Nimrod incitaba a todo el mundo de su tiempo a rebelarse en contra de la soberanía de Dios. Les invito a ver aquí este detallito que expresa Josefo, un historiador de la antigüedad, acerca de Nimrod y el propósito que tenía detrás de la construcción de la torre templo de Babel. Él nos da un interesante dato. Nimrod fue un hombre ególatra y altivo que con su fuerza convencía a las personas. Les hacía creer que él las protegería y que siguiéndolo a él les iría bien. Quejoso y airado, llegó al punto de culpar a Dios por haber exterminado a sus antepasados. Convenció a un grupo de personas que se volvieron seguidores suyos. Los armó como un ejército y comenzó a conquistar ciudades. Según relata Josefo, después de erigirse como rey, Nimrod fue convirtiendo poco a poco su mandato en un régimen tiránico que buscaba como objetivo
arrancar de todos el temor a Dios y así depositaran toda esperanza en Él como líder y su dominio. Llegó al punto de declarar que si Dios había ahogado en aguas a los antepasados de la humanidad, pues pudiera ocasionar nuevamente una gran inundación y aniquilarlos. Por lo tanto, debían de apoyarlo en todo su reino en la construcción de una torre bien alta para que así todos corrieran a ella en busca de refugio. En la cúspide de la torre sería levantado un templo que el rey dedicaría entonces al dios o los dioses que pudieran protegerlo de un posible diluvio venidero. El rey Nemrod y sus seguidores pensaron que podían igualar o rivalizar con Dios. No confiaban en el Altísimo e irrespetuosamente dudaban de que cumpliese la promesa que éste había hecho. Si vamos al capítulo 9 de Génesis, en sus versos del 9 al 14, veamos lo que Dios mismo dice a los sobrevivientes del diluvio. Después de haber analizado con ustedes detalles de la vida de Nemrod, su carácter, postura ante Dios, la desconfianza que tenía de éste, sus energías, su ánimo guerrero y rebelde, ¿creería usted que aquí en Génesis 10:9 la Escritura solo haya querido decir que estaba delante o frente a Jehová nada más? ¿Verdad que no? Está demostrado que con todas las pruebas que tenemos de lo anteriormente analizado, no estaba enfrente, sino estaba en contra de Dios. El prepotente rey Nemrod quiso en su soberbia levantar una torre que ofendió a Dios, según vemos en el relato bíblico. Pero quizás haya quienes aún no estén convencidos del todo acerca de la rebeldía de Nemrod. Les invito a ver qué hizo este rey ante la derrota sufrida en el levantamiento de la Torre de Babel. Nemrod no fue humilde y detuvo sus ínfulas de grandeza. Salió de las ciudades conquistadas y en vez de continuar hacia el sur, como correspondía a los descendientes de Can, tomó rumbo norte y siguió guerreando y conquistando, en esta ocasión, las tierras que pertenecían a los descendientes de Sem. Pero ahí no se detuvo la soberbia y rebeldía de Nemrod. Continuó un acto imperdonable para nosotros hoy en día. Según Génesis 11:9, a Babel se le dio ese nombre debido a que allí Dios confundió el lenguaje. Babel es una palabra derivada del verbo Balaal, que quiere decir confundir. Años más tarde, Nemrod mismo llegó a ser divinizado y los escribas y sacerdotes acadios
difundieron el engaño de que Dios llamó a la ciudad del suceso de la torre Babilú. Bat, que significa puerta, e Ilú, Dios, por lo que se tradujo puerta de Dios. Llegando hasta nuestros días, el engañoso nombre de Babilonia, traducido de la palabra griega Babilón. En tablillas murales y otros escritos en piedra, se idealizó a Nimrod como dios rey o descendiente directo de los dioses. Sus derrotas se ocultaron y, lo que es peor, fueron propagandizadas como victorias, llegando hasta nuestros días solo escritos tergiversados que ofrecen la imagen valiente, audaz y victoriosa de un fracasado rey que osó creer que podía oponerse a Dios. Esa es la causa de por qué no podemos encontrar el nombre de Nimrod en las tablillas mesopotámicas. Ni siquiera se podrá encontrar la torre abandonada, porque sería reconocer aquella contundente derrota. De modo que no podemos encontrar algún rey en las tablillas que, aunque tuviera otro nombre debido al lenguaje, se describiera con características similares a Nimrod, o al menos algo de su errado actuar y su fracaso.